Agradecemos al profesor Aldo Meneses su exposición. Sin duda vuelve a colocarnos y interpelarnos en estos cambios, en este aquí y ahora, y una sugerencia para que vayan pensando las preguntas relativas a los temas que estamos conversando, para que al final del panel podamos intercambiar y hacer realmente un proceso de participación. Quiero dejar con ustedes ahora, y agradeciéndole nuevamente la disponibilidad y la voluntad que ha tenido de participar con nosotros, a Alberto Prech, quien en su calidad de defensor ciudadano, por así decirlo, en su versión anterior y en el plano también en el plano también de la transparencia, va a abordar también el tema de la participación ciudadana desde esos ángulos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias al Senado, senador Lagos Weber, Aldo. Yo lo que voy a hacer en mi presentación, quizás me voy a escapar un poquito de lo que tengo en los PowerPoint, es contarles acerca de dos mecanismos de participación ciudadana que son muy directos, muchas veces muy desconocidos, y que sin duda no solamente sirven de esta relación que se habla de esta lógica usuario-Estado, sino de ciudadanos empoderados que nos ayudan a ir mejorando y ir entendiendo cómo hacer mejor nuestra pega. A nosotros nos eligieron para hacer las cosas de manera mejor, para entregar mejores servicios, para cumplir con un programa de gobierno. Y la única forma de hacerlo bien en el día a día es evaluando si tú lo estás haciendo bien con la participación ciudadana, y existen mecanismos muy potentes y que están siendo bastante utilizados por la ciudadanía y que afortunadamente me tocan desde la Secretaría General de la Presidencia dirigir y que me gustaría compartir con ustedes. Lo primero es señalar que, como bien dijo el senador Lagos Weber, la ley 20.500 nos da un marco. Y nos da un muy buen marco para ordenar ciertas iniciativas que ya, incluso desde el año 2001, desde el gobierno del presidente Lagos, venían naciendo en la administración del Estado. Una de ellas es la Comisión Defensora Ciudadana, que la voy a explicar, y otra es una iniciativa creada en el gobierno de Bachelet, que es la Comisión de Probidad y Transparencia, que busca también implementar un mecanismo contra la corrupción, pero que también es de participación ciudadana, como es la Ley de Acceso a la Información Pública. Por una parte, la Comisión de Probidad y Transparencia, no me voy a ir en la lata de lo que dice nuestro decreto, de lo que somos, es la encargada de coordinar de que el acceso a la información en los 340 órganos que son de la Administración del Estado, funcione. Es decir, si cualquiera de nosotros va y hace una consulta vía ley de acceso, nosotros tenemos que velar porque esa respuesta llegue en 20 días, tenga una calidad respectiva, funcionen todos los software que permiten que esto se gestione, exista el personal adecuado en cada una de esas reparticiones. Hoy día existen más de 800 funcionarios públicos dedicados casi exclusivamente a contestar y a ver que la información de transparencia se entregue, porque tenemos más de 200 solicitudes ciudadanas al día en esta materia. Y por otra parte, a coordinar que esas respuestas, en casos tan relevantes como por ejemplo el acceso a los correos electrónicos de los funcionarios públicos, sean coherentes en toda la administración y podamos llevar esas pugnas también a resolverlas, ya sea en el plano legislativo, preparando nuevas indicaciones a la ley de transparencia en este caso, o también en el plano de lo judicial, si es que es necesario. Ese es nuestro trabajo. Y por otra parte, y ya más directamente, porque atendemos a ciudadanos, es la Comisión Defensora Ciudadana. Ustedes todos conocen el CERNAC, ¿cierto? Y creo que si pregunto si conocen la Comisión Defensora Ciudadana van a decir pocos o no, definitivamente. La Comisión Defensora Ciudadana nosotros decimos que es el CERNAC de los pobres porque somos muy chiquititos y efectivamente atendemos a los ciudadanos que están con una carencia muy grande porque no han sido atendidos en sus prestaciones y han sido vulnerados sus derechos en cuanto a su relación con los servicios de la Administración del Estado. Es decir, por ejemplo, si yo me estoy atendiendo acá en el Hospital Van Buren y me dijeron que tenía una operación programada para la siguiente semana y me la reprogramaron y reclamé y me la volvieron a reprogramar yo tengo un lugar donde voy a reclamar y donde directamente desde el centro de gobierno, es decir, de la Secretaría General de la Presidencia, nos vamos a poner en contacto con el Ministro de Salud y vamos a decir, acá hay un paciente que por 3 semanas consecutivas, 1 mes, 1 año, 2 años, hasta 15 años hemos encontrado prestaciones pendientes, no se le ha respondido.
Y es en el caso del Ministerio de Salud, como puede ser en el caso de una mala inscripción de una partida de nacimiento, en el registro civil, una pensión mal otorgada en el IPS, etcétera, etcétera. Y nuestro rol, aparte de solucionar esos problemas como última instancia, es también informar a la autoridad política cada 3 meses del funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado, para lo cual emitimos un informe al Presidente de la República, que también se le reparte a todos los senadores y diputados, y agradecer al senador Lagos, que es de los pocos que responde el informe todos los meses, todos los trimestres, así que muy bien su oficina parlamentaria, y usted, senador, muchas gracias por eso, porque uno ve que el trabajo de uno por lo menos llegó a alguna parte más allá que la pica papeles o a la fundación que hace el reciclaje. Entonces eso da un agrado. Por otra parte, nosotros entendemos, y este es un ordenamiento institucional que hizo el gobierno del presidente Piñera, que ha sido bastante transversal el apoyo que ha tenido, de que el tema de transparencia, participación ciudadana y modernización del Estado tienen que estar en el centro del gobierno. En un momento, sobre todo las materias de modernización del Estado se alejaron a las áreas más bien ligadas con la economía y del crecimiento económico, y nosotros decimos no, acá no podemos tener políticas de participación ciudadana si no tenemos un Estado moderno mirando al usuario y al ciudadano, y no podemos tener participación ciudadana si no tenemos la transparencia suficiente para que esa participación sea de manera clara, se vaya evitando el conflicto de interés, el lobby, y después voy a hablar de algunas indicaciones, y eso finalmente nos lleva a que podamos tener, por una parte, mayor participación, mayor transparencia, mayor modernización, y algo que nos debe tener orgullosos como país, pero siempre vigilantes, porque nunca es un problema que vamos a terminar de derrotar, un país con menos corrupción. Yo siempre, cuando me toca exponer con el Contralor, él se enoja un poco con esto que voy a decir, pero el mejor Contralor es cada uno de nosotros, que estamos todos los días directamente en relación con los servicios públicos. La Contraloría, cuando nos cae, y todos nos asustamos cuando nos cae aleatoriamente, le cae a 4 servicios, si descubre algo lo va a poder investigar, pero no puede la Contraloría estar fiscalizando todos los actos de los funcionarios públicos y de todos los servicios. Pero si el ciudadano puede hacerlo, y existen los mecanismos para aquello. Bueno, la ley 20.500, y por eso decía que nos da un marco, nos reconoce estos derechos. Primero, el derecho a todos nosotros a participar como ciudadanos de los planes, políticas y acciones. No solamente a revisar la política pública, sino también a la conformación de esa política. Y por otra parte, cada órgano de la Administración, a través de una norma de participación ciudadana, que tiene que estar publicada en cada sitio web, y nosotros como Comisión de Probidad y Transparencia hemos velado que esas normas hayan sido publicadas en tiempo y forma en cada uno de los sitios web de la Administración, tendrán que decir cómo van a ejecutar estas políticas de participación ciudadana, si bien la ley exige ciertos ítems que son obligatorios para cualquiera y transversales para cualquier órgano de la Administración. Y es así como, y este cuadro es un poco complejo, pero son los ejes centrales de la ley 20.500. No es uno, sino que son todos. Existen los cabildos ciudadanos, existen los sistemas de atención ciudadana a través de las oficinas de información, reclamo y sugerencia, los diálogos participativos que organiza la BOS y la Secretaría General de Gobierno, las ventanillas virtuales de opinión. Siempre hay consultas públicas que se están haciendo a través de los mecanismos virtuales, pero normalmente, como decía Aldo, son mecanismos muy útiles, pero de élite, porque son temas muy específicos, donde instala una antena, como la política de datos abiertos del gobierno, etcétera. Los consejos de la sociedad civil, que hoy día son obligatorios, que se implementen en cada uno de los órganos de la Administración del Estado, pero que tienen el problema que señala el senador Lagos, a quien invito al Consejo, las consultas ciudadanas, las aperturas de datos. Y por otra parte, esto también generar control ciudadano a través de las cuentas públicas participativas, que el gobierno realiza todos los años en cada uno de sus servicios, la ley de transparencia como un mecanismo utilísimo no solamente para combatir la corrupción, sino para fomentar la participación ciudadana y fortalecer la sociedad civil a través de las escuelas que realiza la DOS y el Fondo de Organizaciones Civiles que ellos también tienen. Bueno, no voy a repetir, sino para irme más bien a lo específico. ¿Cómo funciona esto en el caso de lo que a mí me toca dirigir? En cada uno de los servicios de la Administración del Estado existe una oficina de información, reclamos y sugerencias. Y si no existe, por favor, avísennos que no existe. Porque muchas veces no sabemos
dónde nos está apretando el zapato. A mí me toca mucho visitar los hospitales públicos y veo que dice OIRS, y ahí lo primero que hacen es cobrarte el cheque de lo que tú tenías que pagar por la consulta, pero nadie te recibe un reclamo, no existe ningún formulario, etcétera. Y la única forma es que el paciente nos esté informando, porque no podemos recorrer y no podemos estar en las más de 3.000 oficinas de información, reclamo y sugerencia que están en cada uno de los servicios públicos. Si en la oficina de información, reclamo y sugerencia no te entrega una respuesta a lo que tú preguntaste, por una parte, esa respuesta no es una respuesta completa. Por ejemplo, me respondieron: recibí su reclamo, que ha pasado, y supongo que más de alguno le ha pasado. Recibí su reclamo, lo estamos tramitando, muchas gracias, con esto nos ayuda a hacer un mejor gobierno, etcétera. Esa respuesta no sirve. Y existe la Comisión Defensora Ciudadana, que ustedes pueden ir a cualquier oficina del IPS, ex-INP, que son más de 144 en el país, y decir: tengo un reclamo, fui a la Oficina de Información, Reclamo y Sugerencia, no me atendieron, y tengo un reclamo a la Comisión que presentar ante la Comisión Defensora Ciudadana. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos ese reclamo, en el periodo de 4 días vemos si ese reclamo es admisible o no, porque muchas veces también tenemos algunos usuarios que ocupan estas vías para otros fines, fines más bien incluso de, molestar. Llega de todo, o sea, nos llega desde no me funciona el celular claro, hasta gente que te dice, y esto es verdad, me atropelló un vehículo de la NASA, o tengo un chip con la cual la CIA me persigue. Entonces, existen ciudadanos que tienen esas inquietudes, pero claramente no podemos oficiarle al presidente Obama en el caso del vehículo de la NASA y el de la CIA. No nos corresponde a nosotros decir si eso es real o no. Y entonces, como comisión, establecemos y ponemos a disposición del ciudadano un abogado. Ese abogado va a hacer un proceso de mediación, parecido al que tiene el CERNAC. Nosotros hemos aprendido la experiencia de ellos. Y dentro de 30 días tenemos una respuesta en el 98% de los casos acerca de esa consulta. ¿Qué hacemos nosotros? No vamos nuevamente al funcionario que los mal atendió o que no le dio la respuesta, sino que nos vamos por arriba. Entonces, directamente va a la cabeza del servicio diciéndole: algo acá no funciona. Y así hemos ido descubriendo problemas que nos han llevado a establecer ciertos cambios administrativos, como el programa del hospital se pone a punto, o a impulsar, y no nos ha ido muy bien en eso porque no hemos tenido mucho acuerdo en el Senado y en la Cámara de Diputados, a cambiar el sistema de licencias médicas. El problema, pero no estamos muy de acuerdo cómo resolverlo. El Ejecutivo tiene una mirada y existen distintas miradas en ese tema. Pero ese reclamo nos ha ido ayudando. ¿Dónde también usted lo puede hacer el reclamo? A través de cada... ahí tuvimos un gran apoyo de la Secretaría General de Gobierno, en ese momento de la hoy senadora Nafon Baer, de que es obligatorio en cada uno de los sitios web de gobierno tener un banner de la Comisión Defensora Ciudadana, donde ustedes también pueden ingresar directamente el reclamo si no lo quieren hacer de manera presencial, ya sea en nuestra oficina en Santiago o en alguna oficina del IPS. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos garantizar? Que dentro de 20 días hábiles, contemos 30 días corridos, porque esto de los hábiles, no hábiles, a veces nos confunden, digamos 30 días corridos, usted debería tener una respuesta en su escritorio y esa respuesta ser fundada. Y basada en los derechos que están establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos y en la Constitución, que no los voy a repetir porque supongo que los conocemos, y si no los conocemos, ejerzámoslo igual, porque son los que por sentido común tenemos frente a todo servicio público. ¿Y cómo entendemos nosotros nuestro, entre comillas, negocio, nuestro modelo de negocio? Primero, que queremos tener ciudadanos más satisfechos, y efectivamente, a pesar de que uno diga la popularidad del gobierno no está bien, pero la satisfacción frente a los servicios públicos en todas las encuestas, y de hecho la encuesta nacional de derechos ciudadanos ha ido aumentando. Los servicios públicos, según los ciudadanos, es el lugar donde más se respetan los derechos de las personas versus el trabajo, el sector privado, etcétera. Y eso nos pone contentos, pero tenemos que seguir trabajando. Por otra parte, voy a mostrar la encuesta, es una encuesta histórica y es buena, y uno ve que cómo va subiendo, y por eso muchas veces también a nosotros lo que nos interesa es ir eliminando mitos, como por ejemplo que Chile no es un país transparente o poco corrupto. Esto es una política, por ejemplo, de Estado, que nosotros hemos sido reconocidos durante 20 años seguidos como el país más transparente de América, y hemos seguido avanzando en ese camino, y estamos entre los 20 países menos corruptos del mundo.
Y uno dice, bueno, pero somos un país tan corrupto. Bueno, acá usted no podría, por ejemplo, coimear un carabinero, no es algo tan fácil acá. En cualquier otro país, lamentablemente en la región, eso es una práctica habitual. Acá cuando establecemos, por ejemplo, y hablamos de corrupción, nos imaginamos conflicto de interés, pero pocas veces nos imaginamos coima. Y eso, o crimen organizado. Y eso habla bien de nuestro país, pero obviamente tenemos una ciudadanía exigente, y todos somos exigentes para que esto siga mejorando. Lo mismo pasa con la satisfacción de los usuarios. Creemos que tenemos servicios públicos que no son tan buenos, y efectivamente tenemos servicios públicos que son de primera, como uno podría decir la evaluación que se hace de la atención en el IPS directamente, que es de 7 minutos en promedio, o la atención que los ciudadanos hacen de FONASA, etcétera, y pueden haber diferencias, pero como lo evalúan los mismos usuarios, a servicios que no funcionan bien como los servicios de salud. Pero tenemos que también ir mostrando esa realidad. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos, necesitamos más participación y más opinión ciudadana, también en este mismo paradigma de que éramos un gobierno nuevo, que necesitamos escuchar mejor, y nos pegamos un salto importante. Teníamos solo una oficina en Santiago, hicimos un convenio con el IPS, tenemos 144 oficinas donde pueden hacerse los reclamos, y hicimos una campaña que tuvo mucha crítica interna, y eso lo debo reconocer, pero que fue muy efectiva, que se llamaba Si no reclamas, nadie se entera. Y nosotros queríamos que el ciudadano directamente reclamara en las oficinas de información de reclamos y sugerencias, y también poniendo este paradigma que, y ahí yo difiero con Aldo, que no solamente es efectivo reclamar en la calle, sino también es muy efectivo reclamar en la OIRS. Puede ser más lento, pero finalmente va a ser más efectivo y no tan efectista, porque nos va a permitir, cuando tú ves que, por ejemplo, pasaba el año pasado con la tarjeta nacional estudiantil, el pase escolar de los estudiantes, gran tasa de reclamos. El problema, ¿dónde estaba? En que la fábrica que hacía los plásticos estaba atrasada en la provisión de plásticos. Entonces era un problema de licitación, que terminó finalmente el director de Junaver yéndose por otras cosas, etcétera. Pero descubrimos ahí, nos pasaba con las patentes de los autos, una cola en Casa de Moneda increíble para entregar las patentes de los autos. ¿Dónde estaba el problema? La fábrica que generaba el metal era de Brasil y no tenía el stock suficiente. Haga una nueva licitación, hágalo rápido, porque no podemos seguir con estos tiempos de espera. Eso es mucho más fácil aprenderlo o la política de transexualidad, también la hemos hecho de esa forma, aprenderla a través de la voz del usuario que hace ese reclamo. Ya hemos crecido a 14.400 reclamos de última instancia el año pasado, y este año queremos llegar a más de 22.000. Yo creo que somos de las pocas instituciones que nos ponemos contentos cuando nos reclaman más, así que los invitamos a seguir reclamándonos. Bueno, y se ve también eso que era así, había por una parte miedo, eso fue cambiando, y mi antecesora también hizo una buena pega, y eso siempre hay que reconocerlo, pero cambiando que el reclamo es algo negativo. El reclamo es positivo para el Estado porque nos sirve para aprender, y espero que ese paradigma lo podamos tener de aquí a futuro, independiente de cuál sea.